Muy buenos días, hermanos, hermanas, a todos aquellos que nos están viendo. Damos gracias a Dios por poder volvernos a ver. Y damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar juntos por este medio. Una vez más, nos estamos viendo y una vez más estamos postergando el estar juntos en el templo. Seguimos cuidando nuestra salud, nuestras familias, colaborando con nuestro país para que la pandemia no siga creciendo. Pero nosotros aquí, junto con los hermanos que están encargados de toda la parte técnica, ustedes allí en sus hogares, estamos comenzando una nueva semana, pero no es cualquier semana, es la Semana Santa. Les invito a estar juntos alabando a Dios a través de estas canciones y prontos para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tiene para nosotros en esta mañana? Dios nos bendiga.
Dios, Jesús y su Espíritu Santo son los que nos salvan. Es la fuente de agua, es la fuente de vida. Él vino a salvar nuestras vidas. Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida, por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno, un decreto, era una historia, luz redentora, llegó al comienzo, era el Cordero, Él sufriría, dando su vida. Mi fuente, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Jesús salva, Jesús salva, este es nuestro glorioso. Jesús salva, Jesús salva, este es nuestro glorioso. Jesús salva, Jesús salva, este es nuestro glorioso. El castigo que llevó Él en la cruz por nosotros fue para salvarnos de toda enfermedad, de todo mal, de todo peligro. Perdonó nuestros pecados, murió en la cruz ahí, por amor a usted, por amor a mí. Mi Cristo, miré, nadie es como tú. Toda mi vida quiero resaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser
Gracias, Señor. Y amén. Hoy es Domingo de Ramos. El mundo entero celebra este día tan particular. Comienza la Semana Santa. ¿Qué recordamos? Un suceso histórico. Un suceso histórico en la vida de Jesús que da lugar a esta celebración en el mundo. Es la entrada de Jesús en Jerusalén. En este día, muchos celebraban en aquel tiempo la llegada de Jesús a esta ciudad. Jesús estaba llegando a la capital. Jesús estaba llegando a una ciudad que unos días después iba a encontrar a una ciudad levantada en su contra, gritando y diciendo: crucifíquenle. Pero ahí estaba Jesús, sabía lo que le venía, y este hecho histórico tan trascendental se celebra en el mundo entero. Domingo de Ramos, su entrada triunfal en Jerusalén. Y yo les invito a que podamos en esta mañana leer el pasaje de la Biblia que nos relata ese suceso, ese hecho histórico. En los evangelios este día está relatado allí. Yo les invito a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 19 y vamos a leer a partir del texto 28 cómo relata el evangelista Lucas qué es lo que sucedía en aquel tiempo. Dice así la palabra de Dios. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a la ciudad de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 de sus discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan el burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tenía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Que decían, bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió, si ellos callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Vamos a leer algunos textos después, pero dejamos la lectura en este lugar. Yo quisiera en esta mañana destacar 3 aspectos de este hecho histórico. En primer lugar, la forma en que Jesús elige o se hace de su medio de transporte. En las procesiones hay muchos tipos de transporte que se utilizan los famosos, los elegidos. Hace poco en nuestro país, hace apenas un mes, nuestro presidente iba en un Ford V8, auto que pertenecía a su familia hace varias generaciones. Otros van en autos blindados, con vidrios bien gruesos, sus vidas corren peligro, evitan algún atentado. Otros van en autos convertibles, más lujosos, más modernos. Los autos identifican esas personas o lo que piensan o cómo quieren manifestar algún aspecto. Hace unos años uno de nuestros presidentes fue en un auto eléctrico. Ese auto con motor eléctrico había sido hecho acá. Quizás estaba intentando ver hacia dónde vamos. Yo no sé, quizás hoy se están vendiendo muchos autos híbridos. Ese pretendía
como pensar en el desarrollo de una industria nacional de motores eléctricos. Bueno, todavía estamos esperando ver más vehículos eléctricos hechos acá, pero era una manera de mostrarse. ¿Cuál es el medio de transporte que eligió Jesús en aquel tiempo? Por supuesto que no iba a elegir un auto con motor a gasolina, motor a explosión y eléctrico, porque eso no estaba desarrollado. Pero eligió un burrito. Sí era notable que era un animal que todavía no había sido estrenado. Dice, nadie lo había montado jamás. Estaba allí. Un animal muy sencillo, un animal que no es caracterizado por su elegancia, su porte, un animal de carga. Pero este es el animal que Jesús eligió. Eso muestra la sencillez de Jesús, pero lo más importante que yo quisiera que reflexionemos como el primer aspecto de este relato es que fueron a la casa y le dice, si le preguntan, ¿ustedes qué le tienen que contestar? El Señor lo necesita. La Biblia nos enseña y transmite en muchas de sus páginas que nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. La Biblia dice en una y otro lugar, mayordomos. Es como gerentes generales. Nosotros tenemos bienes que la Biblia bien dice que los hemos recibido. El apóstol Pablo decía, ¿de qué nos jactamos si lo que tenemos no es nuestro? Muchas veces hay algunos que abrazan sus cosas como propias. Los más chiquititos, los niños más chiquitos en sus primeros años comienzan a percibir que hay cosas que son mías y yo no te las presto. Y entonces de repente ven a uno de los niños que empiezan y las peleas entre dos chiquitos y uno dice, mamá, mirá, no me lo da. Y el otro que reclama, es mío, no te lo voy a dar. Las personas van creciendo, pero hay algunos que ya siendo más grandes y más adultos, todavía siguen diciendo, esto es mío, no te lo voy a dar. Actitudes egoístas que se comienzan a desarrollar en los primeros años de un niño y tiene que irlas puliendo. Hay algunos que de grandes pelean por sus cosas como que fueran niños. Pero la Biblia dice una y otra vez, y el apóstol Pablo insistía, nada de lo que tenemos es nuestro. El verdadero cristiano vive la vida de esa manera. Sus bienes, aquello que recibe, hay una actitud de agradecimiento a Dios, de decirle, Dios, te doy gracias por lo que me das. Todo esto que me das, te doy gracias. ¿Y cómo funciona el verdadero cristiano? Funciona como un administrador, un buen administrador. Decía el apóstol Pedro, como buenos administradores de los dones que Dios nos dio. Todo aquello que Dios nos dio, bienes, capacidades, talentos, tiempo, todo aquello que Dios nos da, nosotros lo administramos. Y entonces, eso que tenemos que es nuestro, lo tenemos que poner a disposición para Dios. Ahora, ¿qué tanto estamos actuando como administradores? ¿Qué tan bien lo estamos haciendo? Cuando Dios nos pide aquellas cosas para que las pongamos a su servicio, para que las utilicemos, ¿cómo estamos dispuestos a darlas? ¿Cómo estamos dispuestos a compartirlas? Allí llegaron los discípulos buscando ese medio de transporte que Jesús había elegido. Vayan y van a ver un pollino atado allí. ¿Pueden traerlo? Y si ustedes comienzan a desatarlo y le dicen, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces, díganle, el Señor lo necesita. Este animal estaba siendo un animal que Jesús iba a estrenar. Nadie antes lo había tocado. Es difícil a veces compartir aquellas cosas que nosotros aún no estrenamos. A veces cuando tenemos que dar algo, elegimos aquello que tiene mucho uso, aquello que todavía ya lo tocó nuestra mano, lo usamos nosotros mucho tiempo, o como ese niño que el padre lo manda enfrente a buscar una herramienta a lo del vecino y le dice, mi papá dice si me podés prestar el martillo. No lo puedo prestar, ahora no puedo. Y entonces vuelve el nene y le dice, papá, mirá, el vecino no nos puede prestar el martillo. Pero qué tipo tacaño. Bueno, anda a buscar el nuestro. Hay personas que
les cuesta usar sus cosas, compartir. A veces el egoísmo nos invade de tal manera que nos cuesta mucho actuar como administradores, pero somos muy propensos a actuar como dueños. Y la Biblia dice que todo aquello que tenemos es nuestro. Dice, no es nuestro. Dios nos dio para que lo utilicemos, para que lo disfrutemos. Dios nos lo dio para que lo compartamos con los demás. Y muchas de tus cosas, tus bienes, tu tiempo, tus capacidades, tus fuerzas, Dios a veces te lo está pidiendo para que lo compartas con otros. Este es un tiempo más que importante el que estamos pasando en nuestro país. Recién empezaron las primeras semanas de esta pandemia, pero sepamos que esto no es corto. El domingo pasado estábamos diciendo y compartiendo algunas claves para prepararnos para lo que se viene. Se vienen momentos difíciles, va a haber dificultades económicas, va a haber muchas necesidades. ¿Qué es lo que vas a compartir vos con aquellos que tienen necesidad? Mirá, en unas pocas semanas ya empezaron a haber ollas populares, surtidos para compartir con los que tienen necesidad. Va a haber mucho más. Es lamentable decirlo, pero va a haber mucho más. Y ¿sabes una cosa? Como cristiano, como hijo de Dios, tenemos que estar mirando las necesidades del prójimo. Tenemos que estar atendiendo y viendo qué necesita mi vecino, mi amigo, aquel que está a mi lado, mi prójimo. Y es bueno que podamos considerarlo. ¿Sabes una cosa? El Señor lo necesita. ¿Estás pronto a dar aquello que Dios te pide? ¿Estás pronto a administrar bien aquello que no es tuyo? La Biblia dice, aquellos que son cristianos, como cristianos, se tienen que conducir de esa manera. Pensar con cabeza no de dueño, con cabeza de gerente general, con cabeza de mayordomo, con cabeza de buen administrador. Y en este sentido, en este primer aspecto, recordar, no importa lo que tengas, puede ser sencillo, hasta puede ser no valorado. Ese burrito no era algo muy valorado, un animal de carga. Y quizás vos puedas no valorar aquellas cosas que tenés. Y decís, ¿y esto de qué sirve? Dios lo necesita. Quizás Dios está queriendo que vos pongas eso a su disposición, porque Dios va a hacer grandes cosas. Algunos de los milagros que recordaba esta multitud que cantaba y victoriaba por las cosas que habían visto de Jesús, recordaban situaciones tremendas como la alimentación de tantos miles de personas. ¿Con qué? Con un muchacho que se acercó y dijo, yo lo único que tengo son 2 peces y 5 panes. Sin embargo, con eso Dios realizó el milagro de la multiplicación y cuántos miles comieron y sobraron muchas cestas. Dios puede hacer grandes cosas con lo poco que vos pensás que tenés. Pero la cuestión es, ¿cómo respondés ante ese llamado? El Señor lo necesita. Esta historia nos hace pensar, este hecho histórico de la vida de Jesús, en este domingo de Ramos, cuando fueron a buscar ese pollino, hubo alguien que lo tenía allí atado, fueron a buscarlo. ¿Por qué lo desatan? El Señor lo necesita. Qué bravo cuando alguien viene a tu casa y te dice, dame eso, o lo empieza a llevar. El Señor lo necesita. Por supuesto que los amigos de lo ajeno, y algunos hemos sufrido ese tipo de situaciones, saltan por el muro, rompen una puerta. Eso sí no te dicen el Señor lo necesita. Así que eso no es lo que estamos hablando. Pero ellos llegaron y el Señor dice, el Señor lo necesita. ¿Vos estás pronto? Hace unos años escuché el análisis de esta situación con alguien que lo ilustró de tal manera que me encantó esta distinción. La tomé para mí. Es una forma de pensar interesante y para hacer reflexionar a otros. Muchos están dispuestos, pero no están disponibles. Hay gente que siempre está dispuesta. Sí, contá conmigo. Mira, yo estoy dispuesto a ayudar, yo estoy dispuesto a dar, yo estoy dispuesto a hacer. Pero cuando llega el momento que le tenés que pedir, llamar, ¿puedo contar contigo? Ay, justo no puedo. Hay mucha disposición, pero no hay disponibilidad. Hay muchos que están dispuestos, pero no están disponibles.
¿Sabés lo que Dios necesita? Cristianos que estén dispuestos y siempre estén disponibles. Y sabés que hay muchos que están así. Sumate a esa cantidad de cristianos que no solo están dispuestos, sino que están disponibles. Y cuando escuches, el Señor lo necesita, que no te gane el egoísmo, que estés pronto para dar aquello que no es nuestro, que Dios nos lo ha dado. Debemos tener un espíritu de agradecimiento por todas aquellas cosas que Dios nos dio. Y decirle, Señor, te doy gracias por todo lo que me das. Y recordar que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor lo necesita. ¿Cómo estás pronto en esta mañana para dar aquello que se te está reclamando porque otros lo necesitan? El segundo aspecto que quiero pensar en esta mañana junto con ustedes es el efecto de las masas y las mayorías en nuestras vidas y en nuestras conductas. Y entonces la pregunta es, ¿con qué motivación estás allí siguiendo a Jesús? Había una multitud, la gente se empezó a juntar. Jesús ya le habían traído el pollino, habían puesto sus prendas sobre él, un animal que nunca había sido montado. El Señor Jesús se subió y comenzó a transitar el camino hacia Jerusalén y allí estaba la gente alrededor. Dice que ponían sus mantos, ponían las palmas. Era un tiempo de víctores, la gente cantaba, gritaba. Muchos se preguntaban, ¿qué es esto que está pasando? ¿Quién es este? Mirá, cuando la gente se junta, hay todo tipo de personas. Ustedes saben que en las manifestaciones hay todo tipo de personas. Y allí están los periodistas que se acercan a distintas personas que son parte de esa manifestación. Y empiezan a preguntar a la gente, ¿cuál es el reclamo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué estás acá? Y la gente se expresa. Hay algunos que cuando se expresan, para los organizadores de las manifestaciones o de las marchas, es mejor que se callaran la boca. Porque cuando uno escucha en la prensa la participación de algunos de los que están ahí, en realidad se desmerece todo lo que está pasando. ¿Por qué? Todo lo que están proclamando, todo lo que están reclamando, porque hay gente que no tiene ni idea a veces de qué hacen donde están. Simplemente fueron porque, y porque había movida, porque estaba bueno, porque regalaban algo, porque daban algo. No había una convicción, una definición para decir, yo voy a esto, yo reclamo esto, yo participo de esto, yo canto y grito por esto, porque estoy convencido. Allí en esta multitud que estaba alrededor de Jesús, había muchos tipos de personas. En primer lugar, estaban los discípulos, esos le habían acompañado siempre. Los seguidores de Jesús, aquellos que le seguían por todos lados, aquellos que siempre estaban con Jesús. Aquellos que con mucha más razón cantaban esas canciones que dice que alababan a Dios por los milagros maravillosos que habían visto. Sus vidas lo habían experimentado, ahí estaban. Ahora, ¿qué otros también había? Y seguramente habría curiosos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está viniendo? En otro pasaje dice, la gente preguntaba, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Sumate, vení, mirá qué movida, mirá, estamos cantando y de repente se ponen a saltar y estaban cantando, aprendían esa canción, primera vez que la escuchaban, curiosos que estaban alrededor. Otros agitadores, seguramente en ese montón habría también agitadores. ¿Cuántos hay que a veces en distintas, donde van las masas, manifestaciones, grupos de hinchas, hay algunos que las motivaciones son otras, intentan que en ese tumulto hacer algunos hasta hechos delictivos, cosas que están contra la moral, pero aprovechan el montón para hacer sus cosas. Agitadores también estaban ahí, seguramente. Estaban los militantes por la causa. Estaban aquellos que realmente defendían a Jesús. Estaban ahí, lo siguieron siempre, esos militantes porque estaban convencidos de anunciar a quién es el que estaba llegando a Jerusalén. Pero también estaban los contra. Aquellos que iban para mirar a ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen, dónde está dónde está el curro, a ver estos tipos qué es lo que están pensando, cómo lo están planeando, qué es lo que están haciendo. Y por ahí estaban esos religiosos que además lo dice en la última parte que leímos. Dice, los religiosos estaban entre la multitud.
y decían, maestro, se acercaban y le decían, maestro, mirá lo que están cantando, mirá cómo lo están cantando, mirá lo que están diciendo, cómo le vas a permitir que digan esas cosas. El Señor les dice, mirá, si ellos se callaran, las piedras clamarían estas verdades. En esa multitud había muchas personas. ¿Cuál es tu motivación para seguir a Jesús? La iglesia cristiana evangélica en nuestro continente ha crecido muchísimo. En el mundo ha crecido. Las iglesias se llenan, la gente asiste los domingos, no en este tiempo, algunos están extrañando volver a estar juntos en el templo, ya van a venir esos tiempos, pero la gente se junta. Yo creo en Jesús, yo creo en Dios. De chiquito iba a la escuela dominical, mi abuela me llevaba, bueno, ahora un poco que me alejé. ¿Cuánta gente sigue a Jesús? La pregunta en esta mañana, ¿cuál es tu motivación para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que te impulsa? Quizás simplemente te gusta ir porque es un grupo de buena gente. Quizás te acercás entre los seguidores de Jesús o entre los cristianos para ver qué hacen, cómo lo hacen, qué es lo que están haciendo, dónde está esa cosa rara que ellos plantean, con qué espíritu, con qué motivación te estás acercando. O vos sos de aquellos que alaban a Dios porque experimentaron en sus vidas la mano de Dios, el toque de Dios. Esas enseñanzas de Jesús que cuando dijiste, mi vida no tenía sentido, y de una vez por todas dejaste un estilo de vida que no te satisfacía y dijiste, acá estoy Dios, quiero seguir tus mandamientos, quiero ver la vida como tú nos dijiste que tenemos que vivirla. Y de acuerdo a las enseñanzas de Jesús comenzaste a transitar la vida. Un momento donde te diste cuenta que no estabas haciendo las cosas bien, que estabas lejos de Dios. Y le dijiste, Dios, quiero entregar mi vida a ti. Quiero cambiar mi estilo de vivir. Te pido perdón por mis pecados, te abro mi corazón. Dios, entra a mi vida. Y esas personas que experimentaron maravillas tremendas, hechos milagrosos en su vida, la mano de un Dios poderoso que quedó tendida para ayudarles a salir del pozo. El salmista en el Salmo 103 decía, no olvides, alma mía, ninguno de los beneficios de Dios. Por eso bendice, alma mía, al Señor. No te olvides de dónde Dios me sacó. Y el salmista hablaba con su alma, miraba para adentro, hacía una mirada interior y en esa reflexión decía, no te olvides, alma mía, de todos los beneficios que Dios nos ha dado. Y mucha de esa gente que estaban en esta manifestación, en esta entrada triunfal de Jesús, estaban contentos porque Jesús había tocado sus vidas. Y quizás tú seas también de esos que estás motivado por las maravillas que Dios hizo en tu vida, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en tu salud. Vos podés decir, mirá las grandes cosas que Dios hizo en mi vida. Y la invitación a todos aquellos que están escuchando, que están viendo este programa, donde quiera que estén, que puedan sumarse con esta motivación. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Estás pasando por momentos difíciles, momentos de necesidad. Te puedo asegurar que si mirás a Dios, si depositas tus esperanzas en Él, vas a ver que tu vida va a cambiar, tendrás un propósito nuevo. Y entonces que te juntes con aquellos que siguen a Jesús, motivados por el agradecimiento y el reconocimiento del poder de Dios y las obras maravillosas que Él puede hacer. Sí, habían de esos que estaban seguros, aquellos que seguían a Jesús, aquellos que querían aprender más de Jesús, porque Jesús enseñaba y enseñaba y enseñaba cómo vivir. Y qué lindo es ser parte de esos seguidores convencidos que seguimos al Señor por las cosas grandes que Él ha hecho. ¿Cuál es la motivación que te lleva a estar siguiendo a Jesús? ¿Cuál es la motivación que te tiene allí en el grupo de cristianos o cerca de un grupo de cristianos? Algunos
no pueden evitar el efecto de las masas o de las mayorías. Mirá, hoy día todos son manifestaciones. Hoy día todos se manifiestan por una razón o la otra. La cuestión es cuál es tu convencimiento personal. ¿Te dejás llevar por los grupos o vos filtrás tu conducta y tu vida la pasás por un filtro de tus convicciones? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Qué es lo que te impulsa a actuar? ¿El estar reconocido por un grupo, aceptado por una mayoría? ¿O tú actúas por convicciones personales, por convencimiento personal? Mirá, lo más lindo es que hagas lo que hagas, tenés que estar convencido. Y la vida que satisface es la vida que se pone a disposición de Dios bajo su dirección. Y aquel que le da la dirección a Dios tiene una vida plena, una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante, dice Jesús. Y lo ideal es que en esta mañana tú puedas sumarte a aquellos que siguen a Jesús. En este Domingo de Ramos hay muchos que siguen a Jesús, pero te puedas sumar entre aquellos que están convencidos de que es el mejor camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios, nadie va al Padre si no es por mí. Ese es el camino. Y que tú lo puedas encontrar en esta mañana. Te dejás llevar por las mayorías. Muchos saben, trabajo en un liceo, estamos en contacto con adolescentes. ¿No? Me encantan los adolescentes. Pero ellos que están forjando sus principios, están forjando su identidad, ¿cuánto filtran lo que dice el otro? Están muy preocupados lo que dice el otro, están comenzando a definir su identidad, sus principios. Y entonces miran, cuando no son aceptados por el grupo, eso les pega muy fuerte al adolescente. Pero es tiempo de ir creciendo, ir madurando. Y con el paso del tiempo, vas creciendo, hay que adoptar convicciones. No podés seguir viviendo el resto de la vida como ese dicho que dice, donde va Vicente va la gente. Y vos yendo a donde va la mayoría, tenés que tener convicciones, tenés que tener principios. Jesús nunca invitó a sus seguidores a seguirle porque era la onda, porque venían, porque eran muchos. En realidad Jesús siempre invitó a seguirles con decisiones claras, convencidas, donde decían, yo quiero seguir a Jesús. No importa lo que digan las mayorías, yo quiero seguir a Jesús porque estoy convencido que Él ha hecho cosas maravillosas en mi vida y es el referente a seguir. Es Dios, es aquel que completa mi vida. ¿Cuál es el efecto de las masas y las mayorías en tu vida? Es el segundo aspecto que quería dejar. En esta historia hay muchos que a veces no tienen rumbo. Dios te invita a tener un rumbo claro, un rumbo definido en tu vida. ¿Cuál es la motivación que te impulsa a caminar en esta sociedad? Mi deseo en esta mañana es que sea Jesús, sus enseñanzas, Dios y su amor desplegado hacia la humanidad, que sea el motivo de existir para ti. En el primer aspecto vimos que el Señor necesita. ¿Qué es lo que el Señor necesita? Aquello que tú tenés para ofrecer. Y que estemos más dispuestos y más disponibles para Él con nuestras cosas. El segundo aspecto que vimos es qué tanto efecto generan las masas sobre vos. ¿Con qué motivación, con qué convicción personal estás siguiendo a Dios? ¿Qué tipo de seguidor sos de Jesucristo? Pero en esta mañana hay un tercer aspecto que quiero que podamos compartir. Y te invito a leer en el pasaje por donde habíamos dejado, allí en Lucas capítulo 19. Y Jesús le terminaba de decir a esos los contra que estaban en la multitud, los religiosos, los fariseos, decían, mirá las cosas que están cantando. Dice, mirá, si ellos se callaran las piedras a lo largo del camino, se pondrían a aclamar. Estamos en el texto 40 y el texto 41 dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde
y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. ¿Qué contraste? La gente cantaba, la gente gritaba, la gente estaba eufórica y Jesús estaba llorando. Dice que cuando llegó ya estaba por entrar a Jerusalén y ve la ciudad. En ese momento, mientras que todos estaban eufóricos, imagínense en esa escena. Quizás todos cantando, ponían sus mantos para que Jesús pasara, estaban las palmas que sacaban de tantas palmeras que había alrededor. Y mientras que todos estaban eufóricos, sonrientes, victoriosos, una entrada a Jerusalén, como lo dicen los relatos bíblicos, una entrada triunfal. Para todos aquellos para los religiosos que estaban totalmente en contra de Jesús, que habían pactado matarle, ver a él llegar a la capital, Jerusalén, el centro de la movida. Estaban comenzando las fiestas, de muchas partes del mundo llegaba gente a Jerusalén. Él estaba teniendo una entrada triunfal a la ciudad. Mucha gente se preguntaba, ¿y quién es este? ¿Quién es este? Para algunos era una cosa nueva, qué movida, cuánta gente arrastra. Y mientras que todo el mundo estaba en esa euforia, Jesús se detiene para llorar por Jerusalén. Él veía lo que los demás no veían. Jesús sabía lo que iba a pasar. Sus palabras en el texto son palabras proféticas, marcan algo que iba a suceder. No iba a terminar ese siglo cuando Jerusalén iba a quedar totalmente destruida. Los relatos históricos dicen que la sangre corría por las calles de Jerusalén. Jerusalén quedó destruida, abatida. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero él sabía que lo que iba a pasar era la consecuencia de una actitud terca, de una actitud ciega. No veían lo que pasaba. Estaban ciegos espiritualmente. No entendían lo que estaba pasando. En esta mañana te invito a reflexionar. Y el tercer aspecto que podemos extraer de este pasaje es una ciudad que estaba viviendo un tiempo de fiesta, una celebración religiosa tradicional, se hacía todos los años, pero no se estaban dando cuenta que Jesús estaba pasando por ahí. El Hijo de Dios estaba pasando por la ciudad para traer paz, una paz que no lograban encontrar. En medio de la celebración, en medio de la fiesta, no encontraban paz. Te invito a reflexionar. ¿Sos consciente que Jesús está pasando? ¿Sos consciente que Jesús está pasando cerca tuyo? ¿Reconoces que quiere visitar tu vida? En Apocalipsis hay un texto que se transmite a las iglesias y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta y llama. Ahora, lo notable de este pasaje, que no es un texto dirigido a aquellos que no conocen de Dios, es un texto dirigido a gente cristiana. Quizás vos estés necesitando una visitación de Dios en esta mañana. Quizás te has alejado de la vivencia cristiana, de experimentar la frescura de esa vida cristiana, esa frescura de la comunión con Dios, de sentir su presencia cada día, y vos te sentís como cualquier otro. Sentís el vacío de encontrarte con Dios, sentís el vacío de no percibir a Dios presente. Allí estaba Jerusalén, una ciudad que era ciudad de Dios. Sin embargo, no se daba cuenta que Jesús estaba ahí. ¿Quién? El Hijo de Dios. No se daba cuenta que Dios mismo le estaba visitando para proporcionarle paz. ¿Cuántos hay que diciéndose cristianos viven cargados de preocupaciones, de ansiedades y no logran descansar en Dios? No le ven ahí, porque son tantos los afanes diarios y las preocupaciones.
es tal que han perdido esa comunión con Dios, esa frescura de una relación donde yo le hablo a través de la oración, donde yo recibo a través de leer su palabra, donde siento a Dios conmigo cada día. Desde que me levanto, cuando me voy a acostar a descansar, percibo que Dios está conmigo y tengo esa experiencia espiritual permanente con Dios. Hay muchos cristianos que han perdido eso. Las preocupaciones, los afanes, los pecados, aquellas cosas que te van alejando de Dios, te hicieron enfriar. ¿Sabes qué? En esta Semana Santa, Dios está pasando, Dios te está visitando. Y que vos no seas una causa del llanto de Jesucristo. Porque Jesús se puso a llorar. ¿Por qué? Porque ahí estaba la ciudad. Una ciudad que estaba en la suya. Sin embargo, no tenía paz. Y esa ausencia de paz, Jesús dice, no te estás dando cuenta, no entendés cuál es el camino de la paz. No entendés y no reconoces que yo estoy acá visitándote. Quizás tú seas de aquellos que no son muy simpatizantes del cristianismo. Quizás nunca le prestaste atención a Dios en tu vida, pero has probado tantas cosas y no has logrado encontrar paz. Quizás tu vida es una vida cargada de pecados, una vida que está encadenada y esclavizada por los vicios. Hay situaciones de tu vida que no lográs salir, no lográs encontrar salida. Quizás emocional, sentimental y psicológicamente estás necesitando salir de una cárcel. Una cárcel no física, una cárcel emocional, espiritual, problemas en la familia. No lográs dominar tu violencia. ¿Sabes? Jesús está pasando. Jesús está cerca tuyo, está mucho más cerca de lo que vos pensás. La Biblia dice que Jesús resucitó y está vivo. El Espíritu de Dios quiere hablar contigo, quiere tratar contigo. Dios quiere ser parte de tu vida. Quizás vos estás sintiendo ese llamado de Dios. Que no te pase como Jerusalén. Que no te pase como esta ciudad que fue causa del llanto de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no reconoces que estoy acá. Y Dios está mucho más cerca tuyo de lo que vos pensás. Es tiempo de que entiendas lo que está pasando. Y entiendas que Dios quiere traer paz a tu vida en medio de las dificultades. Sos un cristiano que has tenido dificultades y tu vida se ha ido alejando de Dios, es tiempo de volver. Dios te está esperando con los brazos abiertos, como el padre a su hijo pródigo, que se había ido lejos, que tomó decisiones equivocadas, que desperdició su vida, pero cuando decidió volver, el padre le estaba esperando para darle un fuerte abrazo. Dios te está esperando, pero también te invito a considerar, si vos nunca has tenido nada que ver con Dios, si vos normalmente has vivido de espaldas a Dios, pero sentís también que en tu vida hay falta de paz, que tenés una carga de cosas que no te podés sacar de arriba, que hay pecados que te están aplastando, que hay cosas que te hacen sentir culpable. ¿Sabes una cosa? Cristo cargó en la cruz todos nuestros pecados y Él quiere darte libertad y quiere que vivas una vida abundante. Por eso en esta mañana, con esta historia, te invito a pensar que Dios quiere que reconozcas que está mucho más cerca. Él está visitando. Él quiere darte su paz. Lo único que tenés que hacer es abrir tu corazón y permitir que Él entre a tu vida. Dale el control de tu vida a Dios. Vas a ver que se puede. Y vas a ver qué bueno es vivir con Dios en tu vida. ¿Sabés cómo podés hacer esto? La Biblia dice que tenemos que orar a Dios. Le hablamos. Él está. Su espíritu se mueve en medio nuestro. Y si vos le pedís a Cristo que entre en tu vida, si vos hablás con Dios y le decís, mirá Dios, te necesito, te puedo asegurar que el Espíritu de Dios, porque es una promesa bíblica, entra en tu vida y comienza a obrar. En esas cosas que vos te sentís desbordado, ponelas en las manos de Dios.
pero tenés que orar y pedirle a Dios que venga a tu vida. Si lo querés hacer, yo voy a estar orando para que tú puedas reconocerle. Antes de la reflexión de esta mañana, antes del mensaje, escuchábamos esta canción que decía: mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Qué bueno es tenerle a Él como consuelo, como abrigo, como refugio. Y si vos le permitís a Él entrar en tu vida, podrás luego cantar y decir: recordaré aquella cruz en la que murió Jesús. Te invito a orar y que repitas esta oración. Padre Celestial, en este domingo tan especial, Domingo de Ramos, donde la gente celebraba que Jesús entraba y llegaba a una capital importante, llegaba a Jerusalén, donde muchos celebraban los hechos maravillosos que tú habías hecho. Jesús, tú llorabas por aquellos que no tenían paz. Dios, en esta mañana no tengo paz. Te pido que entres a mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberte dado la espalda tanto tiempo. Quiero que cambies mi vida. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero ser un cristiano verdadero. Entra en mi vida, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, la Biblia dice que todos los que le recibieron, en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, en el texto 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que le piden a Jesús que entre en su corazón. Dios perdona tus pecados y quiere darte una vida nueva. Te invito a que tengas estas oportunidades de orar. Habla con Dios. También que puedas leer la Biblia, y si no tenés algún lado cerca tuyo, va a haber alguien que puede conseguir una Biblia. Acércate a un grupo de cristianos. También te invito a que busques una iglesia y te juntes. Contale a otros esto que experimentás. Pero aquel que entregó su vida a Cristo comienza a vivir una vida nueva. Y que en esta Semana Santa, que comienza con este Domingo de Ramos, podamos estar dispuestos a dar aquello que Dios necesita. El Señor lo necesita. Y que estemos dispuestos y disponibles para Él. En segundo lugar, revisemos nuestras motivaciones. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? Y en tercer lugar, que reconozcamos que Dios nos está visitando. Y que sepamos que hay un tiempo para recibirle. Porque si no aprovechamos la oportunidad, puede ser tarde. Como Jesús lo decía de esta ciudad que fue destruida. No te has dado cuenta que yo estoy pasando. Gracias a Dios, Él está pasando, Él está entre nosotros. Este es el momento de buscar a Dios. Que el Señor te bendiga. Proclamaré
su presencia.